La Cajal. ¿Qué era la Cajal? La Cajal era la reunión judía que hacía de dónde? En las sinagogas. Y era una Cajal, era una asamblea, una reunión de personas judías, con costumbres judías. Ay, no me estaban escuchando de seguro ellos. Con costumbres ¿qué? Judías, no romanas, no adventistas, no católicas, no presbiterianas, no nada. Eran costumbres que netamente judías. Y la primera vez que el Señor da el contexto de iglesia, la dio en el contexto griego, que es una palabra compuesta, eclesía. Es una partícula en el griego que significa afuera. Eclesía viene del verbo del griego kaleo, que significa llamar. O sea que ¿qué es iglesia? ¿Llamar a quiénes? A los de afuera. Mientras que la Cajal era cerrada, era para solo los judíos, la iglesia iba abierta para todo el mundo. Por eso la iglesia se abrió al mundo entero. No es cerrada para unos que se llamen de tal manera. No, Cristo no viene ni por asambleas de Dios, no viene por cuadrangulares, no viene por adventistas, no viene por católicos, viene por aquellos que le recibieron en el corazón y aceptaron a Cristo en el corazón y son parte del cuerpo de Cristo llamado iglesia. Amén, así es. La palabra católicos salió del latín, que se estaba hablando en el primer siglo. ¿Qué se hablaba en el primer siglo? Griego. Pero como todo el mundo, el griego se había expandido en el siglo segundo, después donde se basó la iglesia después del siglo segundo, fue por la biblioteca que había en Alejandría, y allí fue la capital del mundo de la expansión de Alejandro Magno, por eso fue Alejandría. Se idearon el latín para que no lo hablara todo el mundo, porque ya el griego solo lo hablaban la mayoría de gente, era como el inglés hoy en día. El inglés, usted va a cualquier lado, usted va a Francia, no habla francés, pero puede hablar inglés. Entonces el griego se había expandido tanto que lo que hablaban era griego. Entonces cambiaron una lengua para que solo lo hablaran los nobles, las cortes de los reyes, los generales y la parte cúltica. Y empezaron a hablar en latín. En el latín fue que salió la palabra católicos, que significa universal. Y entonces, como ya después de Alejandro Magno, en el 300, con Constantino, en el 311, después del edicto de tolerancia, se habló de iglesia católica. ¿Por qué? Porque ya se estaba dejando el griego aparte y se avanzó al latín. Esto es historia y lo pueden constatar en Google, en San Google. Diga conmigo San Google. Pueden constatarlo en San Google. ¿Listo? Y en la historia se desarrolla este tema tan fuerte y se empieza a hablar, pero ¿quién empezó a meter este término? Diga conmigo, Cristo. ¿Por qué? Porque las costumbres judías eran cerradas. Diga conmigo, costumbres cerradas. Y ahora Cristo no tenía la iglesia. Cristo no vino solamente por las ovejas perdidas de Israel, sino por todos aquellos que creyeran en su nombre. Entonces, hoy quiero mostrarles un tema muy importante, viendo este contexto de una iglesia en proceso. Diga conmigo, una iglesia en proceso. Vean lo que dice la palabra del Señor. Versículo número 15, otra vez pongan sus ojitos allí. Y les dijo el Señor, ¿quiénes dicen que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro, diga conmigo Pedrinchi,
Pedrinchi respondió y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Número uno, una iglesia en proceso es la que desarrolla la fe. Diga conmigo, es la que desarrolla la fe. La iglesia del siglo XXI todavía sigue en proceso. ¿Por qué? Porque la iglesia del siglo XXI tiene que ir desarrollando la palabra de Dios. ¿Y qué es la fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso es fe. Perdóneme, yo estudié y yo quería ser cura. Estudié en un colegio católico en Bogotá que nos dirigían hacia la curia. Nosotros éramos de dos vértices, de la Consolata y de los jesuitas. Y a mí me gustó la parte jesuita porque son los más intelectuales. Son los que hablan arameo, hebreo, griego y latín, las 4 lenguas bíblicas. Y ellos saben la verdad. Y hoy en día hago licenciaturas con curas que han conocido de Cristo. Y en esta última licenciatura de curas que han conocido de Cristo han dejado los hábitos. Porque al mirar la estructura de la palabra se dan cuenta y dicen: chao. Entonces vean lo que dice la palabra del Señor. ¿Quiénes desarrollan la fe? Mire, una fe no por conocimiento, sino por identidad. ¿Por qué? Porque la fe en el griego, hay 3 clases de griego. Eloida. Eloida es el conocimiento de lectura, un conocimiento por visión. Yo sé que esto es un bolso de mujer y creo que es de cuero por lo que lo toco. Y creo que es negro por lo que veo. Eso es una fe oida. Una fe por lo que mi percepción me da. Después está el ginosco, que es una fe por conocimiento íntimo. Entonces, ginosco, yo conozco a alguien, pero ahí están los sentimientos. Por ejemplo, es el mismo verbo en el griego ginosco para cuando Adán y Eva. Adán ginosco a Eva. Conoció a Eva, pero la conoció ¿cómo? Íntimamente. La conoció, cuando habla el texto y conoció a Adán y Eva, la conoció ¿cómo? Íntimamente. No fue: hola Eva, mucho gusto, ¿cómo estás? No. Acuérdense que la Biblia no está escrita en nuestras costumbres. Lo que quiere decir es que la conoció íntimamente. Y al conocerla íntimamente, familia, quiere decir que sus emociones están enlazadas también. Porque cuando una pareja matrimonial, ¿o qué, Dieguito? ¿Cómo está enlazado con Giselle? Solo de conocimiento: hola Gis, buenas, ¿cómo te va? ¿Cómo estás tan linda? Y eso, sí, así. Sí, hola hermanita, ¿cómo estás? No, ellos están enlazados íntimamente, las emociones están. Vean los discípulos. Conocieron a Jesús y tenían ginosco, una fe que conocían al Señor. Y decían: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor les dice: ¿por eso se alegran? Alégrese que sus nombres están escritos en el libro de los cielos. Entonces, el Señor es un experto en voltear arepas. Yo aprendí de él, mi esposa se sorprende yo cómo volteo los huevos, ¡chum!, en la cocina. Y dice: ay, yo no puedo. Yo sí, vean, se lo aprendí al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es experto en voltear las emociones. El evangelio pentecostal no son emociones, son convicciones de la palabra. Eso es Cristo, convicciones personales. Pero uno cuando conoce al Señor y está en el primer amor, todo es una parte emocional. ¡Ay, tan chévere! ¡Ay! Y el primer amor jamás debe morir. Pero lo que sí se deben voltear son las emociones. Así es. Y hay gente que llega a la iglesia: ¡ay, tan chévere! ¡Ay, pero ese hermano no me saludó ni me miró! ¡Ay, yo no vuelvo! Emocionalidad. El hermano pudo que esa mañana la esposa le hubiera gritado hasta de que se iba a morir. Y vino en crisis. Usted no es el Paganini, pero él está en crisis. Diga conmigo: hay que entender. Eso es madurez.
Pero el otro término en griego para fe es pistis. Diga conmigo pistis. Y el pistis es coger la palabra del Señor, encarnarla en mí y querer morir por ella. Eso es pisteu. Entonces Jesús les estaba dando un desarrollo de la fe por conocimiento de identidad. Eso es pistis. Conocimiento por identidad. Yo me identifico con Cristo. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Diga conmigo, fe de identidad. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces, vea lo que dijo el apóstol Pedro. Ya tenía Pedro una fe de ¿qué? De identidad. Para que ustedes entiendan por qué dijo eso. Me demoré todo eso para que entendieran eso. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque Pedro ya tenía ¿qué clase de fe? Pistis de identidad. Ay, no era ya ginosco, era pistis. Ya sabía que él era Cristo. ¿Sí o no? Entonces vea lo que dice la Escritura. Versículo 17. Entonces él le respondió y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La fe se desarrolla en una iglesia en proceso. Es la que desarrolla la fe por el discernimiento o se desarrolla por el don del Espíritu Santo. Diga conmigo, el don del Espíritu Santo. Cuando una iglesia en proceso está, debe arraigarse el Espíritu Santo en usted. Cuando usted lee la Escritura y usted dice, y hace una interconexión del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, el Espíritu Santo le da interconexiones o candados hermenéuticos. Usted dice, wow, de razón, esto tipifica esto en el Antiguo Testamento. Porque la proyección del Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Sombra de lo que había de venir. Y entonces vea lo que dice la palabra del Señor. Pedro entendió esto a través del Espíritu Santo. Si usted hay cosas que todavía no entiende, es porque está en desarrollo del Espíritu. Diga conmigo, desarrollo del Espíritu Santo. Señor, pero es que no entiendo. Siga leyendo, siga orando, siga haciendo los ejercicios espirituales para que desarrolle la palabra en usted. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo leía la palabra y dije, ¿qué es eso? Una vez estaba haciendo mi devocional en mi cuarto y estaba en el primer libro de Samuel, cuando dice, y Saúl entró a la cueva y se cubrió sus pies. Y dije, ve, Saúl tenía frío. De razón mi esposa le da frío en las noches y ella se cubre los pies. Porque la garrapata le da frío en las noches y se cubre los pies. Ella puede estar toda, pero desde que estén a los pies ya se calentó. Entonces yo dije, Saúl entró a la cueva y se cubrió sus pies. ¡No! Eso es un eufemismo y tipifica que Saúl entró a la cueva en esa época en las montañas, a donde dejaban su saldito, ya sea el número 1 o el número 2. En las cuevas. Y cuando la Biblia dice, y Saúl entró a la cueva y cubrió sus pies, Saúl entró al baño e hizo sus necesidades. La Biblia no especifica si fue el del 1 o del 2. Pero posiblemente fue el 2 porque el manto le quedó muy agachado y David llegó y le quitó el borde. Entonces, posiblemente fue el 2. Si ve, diga conmigo, desarrollo de la fe. Cuando estudiamos la palabra del Señor, usted tiene que estudiarla en su contexto. Y para estudiar la palabra debemos estudiarla en su contexto original. El contexto original de la Escritura es un contexto judío-cristiano. No es judío romano, no es judío católico, no es judío adventista, no es judío no sé qué. No, es un contexto judeo-cristiano. Costumbres judías, lenguas de la época, pensamientos de la época. Entonces vea lo que dice la Escritura.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Óigame bien, el primer momento, el primer versículo que habla de iglesia. La iglesia tradicional, cuando uno estaba ya estudiante de teología, en la teología castrense, en la teología romana, dice, y Pedro fue el primer papa. No, en la Biblia nunca se habló de papas. Eso fue en conceptos latinos, del latín. Pedro fue apóstol de la iglesia. Y cuando Pedro llegó a este tema y le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? Ahí están las diferentes interpretaciones que ustedes están diciendo. Eso han peleado en los concilios de ahí en adelante. Sobre la afirmación que hizo Pedro. Entonces está la primera posición teológica sobre la afirmación que hizo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Viviente. Sobre esa declaración, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Pero la Biblia nos dice que la roca en la iglesia es ¿quién? Cristo. Y entonces nosotros nos ha tocado ir haciendo exégesis desde el griego. La palabra Petra es una palabra en el griego que termina en alfa pura, pero hay otros eruditos en la escritura, dice que termina en neutro plural, es uno de los conceptos y terminaciones del griego. Y neutro plural significaría, sobre estas rocas edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuáles rocas? Rocas. ¿Quiénes habían ahí? Los discípulos. Y va Pedro y va y se hace una apertura de esa enseñanza de Jesús. Pedro va y la amplía. ¿Dónde la amplía? Vean lo que dice primero. Quien la amplía primero fue Pablo, en Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2, versículo 20. Vean lo que afirma el apóstol Pablo. Efesios capítulo 2, versículo ¿qué? 20. Vean lo que los apóstoles mismos y la palabra explica de quién es esto. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal, piedra del ángulo, Jesucristo mismo. O sea que la piedra no fue Pedro, porque otros piensan y dicen la interpretación sobre esta piedra, como quien dice sobre Pedro. Sobre Pedro no hay ningún fundamento. El fundamento, ¿quién es? Cristo. En quien todo el edificio bien concertado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Diga conmigo, la iglesia en desarrollo. Esta es la iglesia en desarrollo, Samantha. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4-10. Abran allá, Nuevo Testamento, más adelante, antes de Apocalipsis. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vean lo que dice Pedro y va a ampliar la clase que el Señor les dio teológicamente hablando. Dice, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas. ¿Como quién? Vosotros. ¿A quién está hablando Pedro? A la iglesia en Jerusalén. Y vaya amplía la clase que le dio Jesús. Ahora vosotros, como piedras que vivas, ser edificados sobre casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios
¿Por medio de quién? ¿Cómo usted se acerca a Dios? ¿Por el sacerdote? ¿Por el pastor? Uy, la gatica. ¿Por qué se acerca usted a Dios? ¿Por el sacerdote? ¿Por el pastor? ¿Por el líder? Por medio de Jesucristo nos acercamos a Dios. Y vea lo que dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será ¿qué? Avergonzado. El que creyere en quién, en Cristo, no será avergonzado. ¿A qué se están refiriendo? Vea lo que dice la palabra del Señor. ¿En dónde estaba yo? Gracias. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la piedra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Quiénes tropiezan en Cristo? Los que no pueden creer a causa de la religiosidad. ¿Quiénes no podían creer acá? Los judíos. ¿Quiénes eran uno de los que estaban tropezando? Los fariseos. Pablo mandó y fue consciente del martirio de Esteban. Dice que se mueran esos cristianos, porque aquí lo que reina es el judaísmo. Y mataron a Esteban, porque lo que reinaba era la religiosidad. Diga conmigo, el judaísmo. El judaísmo pensaba que eran dueños de la fe y de la verdad. Y quiero decirles que el único dueño de la verdad se llama Cristo. Tremenda palabra de Pedro. Amplificó la clase magistral que le dio el Señor Jesucristo allá en Mateo. Y para rematar, vea, teología, vea cómo se entrelaza. La teología paulina habló de Cristo como roca. La teología petrina habla de Cristo como la roca y la prioridad principal de la. Ahora vea la teología juanina. En Apocalipsis 21:14. Apocalipsis 21:14. Dice la palabra: y en el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Quiénes son los que avanzaron allá en esa ciudad? Los apóstoles. Y habla sobre esa roca, 21:14, y hablan sobre esa roca, sobre esos cimientos y sobre esos 12 apóstoles del Cordero, en quien se cimentó la iglesia. No se cimentó en Pedro, se cimentó en los 12. Y de los 12 los 70, y de los 70 las multitudes. ¿Cuántos eran los discípulos del Señor? Las multitudes, los 70, los 12. Esos eran los discípulos del Señor. Amén. Tremendo tema histórico de la Escritura. Entonces, una iglesia en proceso a través de la historia es la que desarrolla, diga conmigo, la fe. Y desarrollar la fe, para desarrollar fe hay que comer palabra. Diga conmigo, mira el que está a su lado y dígale: coma palabra. Fabián, dígale a Edguitar: coma palabra, Edguitar. A comer palabra. ¿Se acuerdan esa propaganda antigua? No coma cuento, coma carne. Pues no coma cuento, coma palabra. No hay otra. La teología contemporánea lo que ha hecho es una manipulación del texto, porque algún día yo estando estudiando con amigos sacerdotes, yo les decía: usted conociendo esto, ¿por qué? Y me decía: Wilsito, porque vale más la tradición que el dogma. Y eso es una doctrina que sacaron en un concilio hace muchos siglos atrás. Valía más la tradición que el dogma. Y perdóneme, vale más el dogma, la doctrina, que la misma tradición, inclusive la tradición cristiana. Por eso, entonces, no vale más la tradición que el dogma, porque lo que dice mi cuñada, para los fariseos, ¿qué importaba más? La tradición, el templo,
El cordero, matemos el cordero, eso sí. No es que Cristo es nuestro cordero pascual, no, Él no puede ser el Mesías. ¿Por qué no pueden creer? ¿Por qué Cristo es piedra de tropiezo? Porque no pueden a través del Espíritu Santo discernir que Cristo es el Mesías, que Cristo es el que murió en la cruz. No fue Pablo, no fue Pedro, aunque Pedro fue crucificado, pero por él no recibimos salvación. Todos los discípulos, los 11 discípulos menos Juan, fueron martirizados, fueron crucificados, les cortaron la cabeza. A Pablo le cortaron la cabeza en la cárcel mamertina en Roma. ¿Quién mató a Cristo? Los romanos. Entonces, el que tiene oídos para oír, que oiga y entiende lo que dice el Espíritu Santo a través de su palabra. Entonces, vea lo que dice la Escritura acá, familia. Entonces, volvamos a Mateo capítulo 16. Vea lo que le dice entonces el versículo 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Oiga, esto era un término hebreo, un término judío. Quien ataba eran los fariseos, donde decía hasta aquí, era una forma de decir hasta aquí hay un límite teológico, hasta aquí llega la interpretación teológica, y esto es lo que quiere decir hasta aquí y no menos de esto. Entonces, lo que atares al cielo o a la tierra, los daré a ustedes. Ustedes demarcarán la doctrina. Lo que han aprendido, ustedes lo enseñarán y demarcarán la doctrina. Hasta acá será el límite de la doctrina y hasta acá será el otro límite. Eso es lo que quiere decir. Lo que sea atado en el cielo será atado en la tierra. Y la gente cree e interpreta que voy a atar en esta hora y voy a decir en este momento y yo te ato para que seas bendecido. Yo ato una bendición apostólica en donde venga la unción y venga la plata y la prosperidad. Mentiras, el contexto no es ese. Aquí si me va a escuchar un neopentecostal, mi mamá es santa y bendecida, por si acaso. Porque la Escritura no habla aquí de atar prosperidades y todo ese cuento. Y yo ato la prosperidad y ato la bendición para ti. No. Esto es un contexto totalmente diferente. Y entonces dice la Escritura, versículo 20, y entonces Jesús le mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era Jesús, ¿el qué? El Cristo. Entonces la fe es una fe que se desarrolla a ser prudentes en el Evangelio. Nos toca predicar con amor, pero a veces nos toca predicar con desafíos para la iglesia de este tiempo. Porque nunca nos han predicado y no nos han dejado ver la verdad. Entonces por eso a nosotros nos toca abundar en hebreo, en griego, en latín, en todo lo que podamos. Nosotros estamos en esa obligación de estudiar la palabra para dar a luz el contenido de ella. No puedo dar una doctrina para amarrar a la gente y decir es que ustedes tienen que hacer esto. Y si no hacen esto, entonces no entran al reino de los cielos. No, lo que lo demarca, quien ató eso, fue Cristo y los apóstoles de la palabra. Por eso dice, persistan en la doctrina de los apóstoles, quienes ataron, quienes determinaron la línea doctrinal. No nos la inventamos nosotros. Es Cristo quien la demarcó. Entonces vea lo que dice la palabra en el versículo 21. Entonces una iglesia en proceso es la que desarrolla, diga conmigo, la fe. Diga conmigo el conocimiento de la palabra. Porque a usted lo que lo va a hacer entrar al reino de los cielos es la fe, el conocimiento de la Escritura. Su confianza depositada en la palabra de Dios. En la cruz del Calvario no pagó nadie más el precio, sino nuestro Señor Jesucristo. Número 2, vean lo que dice el versículo 21. En una iglesia en proceso. Desde entonces comenzó Jesús a declararle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos,
de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Número 2, una iglesia en proceso es la que se afirma en la fe. Diga conmigo, afirmación. Si usted es parte de la iglesia de Cristo, usted tiene no solamente que desarrollar la fe, sino afirmarse en la fe. Dijo nuestro evangelista en proceso el miércoles, es echar raíces. Afirmarse es echar raíces. Y para echar raíces, si hablamos de las semillas, ¿se acuerdan de las semillas? La parábola de la semilla. La primera cayó ¿en qué tierra? En tierra seca. Ni siquiera echó raíces. ¿Para qué hablar de eso? Las otras por lo menos echaron raíces. ¿Qué clase de tierra es usted? Porque bueno, algún día predicaré de eso, pero ¿qué clase de tierra somos? ¿La que se deja germinar por Dios o es tierra seca, árida, pedregales? Porque hay unas que echan rápido, las maticas en los pedregales echan rápido y crecen, pero no tienen raíz. Y hay algunos que son muy emocionales y crecen, y uy, qué nota, y uy, aleluya, rama santa, rama sei, eso ya hablar en lengua. Pero llega la crisis y llegó la crisis y la fe por el piso. Entonces, ¿qué es lo que toca? Afirmarse. Y Jesús le dice, va a venir el sol y va a venir una prueba sobre mí. ¿Y qué pasó con los discípulos? Imagínense el Señor. Coge a 12 mechudos, 12 hombres de la época, que posiblemente no tuvieron una buena formación, no tuvieron una relación buena con su papá, y Jesús empieza a ser ese papá para ellos. Y que ese papá que representa a ese padre, ese rabí, ese maestro, les dice, voy a morir. ¿Cómo cree que los discípulos estaban? Entraron en una crisis violenta. Y en esa crisis violenta ellos le dicen, afírmense. Por eso las pruebas sirven para afirmar la fe. Ay, es que llegó una crisis, yo ya no quiero saber nada de Dios. Usted no se afirmó ni echó raíz. Señor, pero es que tú no te mueves como yo quiero. El Señor jamás se va a mover como nosotros queremos. Porque los pensamientos de Él son más altos que los de nosotros. Entonces, una iglesia en proceso es la que se afirma, a pesar de lo que su Señor tenía que padecer y nosotros también. Dice Pedro, porque Pedro como que amplió las clases de Jesús y dijo, vosotros hermanos que estáis padeciendo, no se entristezcan como si una cosa extraña os aconteciese, porque muchos hermanos en el mundo están pasando por lo mismo. Así es. La crisis nos ayuda a afirmarnos en la fe. Amén. Si usted no pasa esas crisis personales, espirituales, sociales o familiares, su fe no fue realmente fundamentada. Su fe no fue realmente fundamentada. Entonces vea lo que dice, de cumplir el propósito es eterno, vea lo que dice, y voy a ser muerto y resucitar al tercer día. Cuando yo me afirmo en la fe, yo me afirmo a un propósito eterno. Diga conmigo, un propósito eterno. Vea el propósito del Señor, voy a morir, pero voy a volver a resucitar. Y el Señor quería morir, quería pasar en la cruz, pero quería pasar todo eso. Fue y oró, y dice que sudaron gotas como de sangre. Imagínense la angustia de alguien que está en una agonía tan profunda que tiene que sudar gotas de sangre. Y en esa agonía del Señor, digo, Señor, si puedes, si se puede, Padre, pasa en mí esta copa. Yo no quiero ese trago amargo. Pero si no,
que se haga tu voluntad. Eso es una fe que se afirma. Ay, Señor, yo no quiero que me echen de la empresa. Y ya lo han advertido. Ay, Señor, si a mí me echan de esa empresa, yo me muero. No se va a morir. Cuando el Señor cierra una puerta, abre otras. Es el propósito del Señor. Porque dice la Escritura, nunca he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Lo dice la palabra y el pueblo dice, amén. Entonces una fe que se afirma de cumplir ese propósito eterno, aparta la emoción y los sentimientos personales. Vea lo que hace Pedrinchi. ¿Cómo estaba Pedro? Achantado porque el maestro iba a morir. Y entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole, Señor, venga, ten compasión de ti. En ninguna manera pase esto o acontezca. Ay, diga conmigo. Si hay algo que nosotros, los cristianos o los seres humanos, no hablemos de cristianos, hablemos de seres humanos, si hay algo que nos mueve a nosotros, los seres humanos, son las emociones. ¿Sí o no? Una vez estaba en una casa y pasó, la señora está acá viendo televisión y el esposo al lado. Y aparece un man de esos de modelos de la televisión, ¿no? Y lo ve y acababa de salir de culto. Y aprieta así los dientes y dice, ¡ay, qué papacito! Y el esposo al lado, y volvió a mirarla, y le dijo, ¿y esto qué? ¿Ya no le importa o qué? Le dijo, no, amor, pues tú eres mi amor, pero miren eso. Diga conmigo, emociones. Y ya era una señora de más de 50. O sea, la edad no limita las emociones. Tremendo. Uno dice, no, ya es una señora, no, ese señor ya que va a voltear a mirar a una chinita. Dijo, ¿cómo fue? Vuelvan a repetirme. Job tuvo que hacer un compromiso delante de Dios. Dijo, Señor, ayúdame por favor a no voltear a mirar una doncella. O sea, una jovencita. Tremendo. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos somos emocionales, somos viscerales, somos almáticos. Hay cosas que no nos parecen, entonces se nos salta la piedra. Almático. A Pedro no le pareció que vinieran a atacar al Señor y sacó el machete. Yo no sé si era santanderiano o tolimense. Pero sacó el machete. ¿Qué hubo? ¡Sí! Y le sacó chispas en el piso y todo. Que Malco era un guerrero también en la espada, porque Pedro lo que hizo fue eso. Y Malco lo que hizo fue el estilo Matrix. ¡Sí! Le coronó fue la oreja. Somos emocionales, somos viscerales. Por cualquier cosa se nos escapa eso que tenemos allí guardado. Cualquier cosita, ¿sí o no? Está como el cuento, ¿no? Un man que salió a la calle y ¡pum! Le pegó a un man. Y el hombre me dijo, ¿usted por qué me pega si yo ni lo conozco? Pues para que me vaya conociendo, hombre. Somos viscerales. Y en esa visceralidad, Pedro coge al Señor y dice, venga, Señor, no vaya a la cruz, ten compasión de ti. Pedro no entiende las cosas del Espíritu, no entiende las cosas del Señor. Se enfoca solo en lo terrenal. Y eso es un problema de nosotros cuando nos enfocamos. Porque una iglesia, por eso sí ve que somos una iglesia ¿en qué? En proceso.
Y la iglesia en proceso tiene que afirmarse en la fe. Dejemos de ser tan emocionalistas para algunas cosas. Ayer en la cuadra escuchaba yo en la final de la Copa ayer del Rey, unos muchachos del Real, ¡gol! Y chévere, a mí me gustaba mucho el Real. Hoy en día, Dios mío, Dios bendiga, ¿cómo es que llama el director de eso? No, el director, el dueño del equipo, Florentino. Dios bendiga a ese viejito, porque hace unas compras y unas ventas que padre. Y ayer, y casi se moría cuando uno dijo, no, ¿por qué? Y se escuchaba así, no, pero ¿por qué? No, y se escuchó que tiró algo. Yo creo que tiró la mesa del comedor. Diga conmigo, visceral. Un partido de fútbol puede mover tantas emociones en alguien al punto de tirar la mesa o golpear a alguien. No fregues. Se han infartado. Somos emocionales, esos somos los seres humanos. Somos viscerales, la iglesia es visceral. Y a nosotros nos toca aprender. Por eso nos toca afirmar primero más en la fe. Diga conmigo, afirmarse más en la fe. Mira el que está a su lado, dígale, no se emocione tanto. Afírmese en la fe. Afírmese en la fe. Afírmese. Vean lo que dice la escritura acá. Vean lo que dice la palabra del Señor. Entonces dice en el versículo 24, pero él volviéndose le dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Hombre, una iglesia que se afirma en la fe tiene que tener puesta la mirada allá, no acá. Amén. Si usted pone la mirada aquí en los hombres fallamos. Pero Cristo jamás falla. ¿Sí o no? Yo fallo, yo he fallado, yo he pecado, pero Cristo jamás les va a fallar. Jamás les va a fallar el Señor. Entonces no pongamos mucho la vista en las cosas de la tierra. Pongámosla más en el cielo. Uy, Señor, uy, es que, uy, no, eso no. Y hay gente que hasta para las cosas de Dios, uy, no, yo, señores, estamos, no sé, digamos, aquí no pasa, gracias a Dios, todos ustedes son muy bendecidos y dadores. Pero hay iglesias donde necesitan un proyecto y dicen, yo no. Eso van y se comen la plata y eso, ¿y para qué? Mire, si hay algo que yo he aprendido, hay algo acá en la iglesia, y algo que nos beneficia mucho a nosotros, es que las finanzas de la iglesia, por ejemplo, no las maneja ni mi esposa ni yo. Yo no tengo nada que ver. Hay un cuerpo asesor externo de la iglesia que cuenta las finanzas y se consigna todo. Todo está bien ante la DIAN, ante todo. Ya nos toca presentar ahorita en mayo. Ya toca presentar la primera declaración de la iglesia. Y hay unos que dicen, uy, no, es que eso no, pero van para cerveza, van para otros temas, que sí, todos, ¿cuántos quieren? ¡Vágale! Digan conmigo, emocionales. Y entonces vean lo que dice la escritura aquí. Si usted cuando no entiende y no aparta eso, mire, usted es Hasatán. Bueno, no puedo poner a explicarme todo lo de la teología del mal en este momento acá. Pero este tema de Satanás, aquí sí se está refiriendo al diablo. Este significa, el diablo es el que pone tropiezo o el chismoso. Y está usando a Pedro en ese momento. Entonces, hay veces nuestras emociones, ¿quién las usa? El diablo. Para apartarnos del propósito divino. Tremendo. Vea cómo nos puede utilizar el diablo en la vida diaria. Nos cerraron, sale usted de culto.
y nos estrellan. Hace unos días atrás salimos de un ayuno con mi esposa y una moto se pasó el semáforo en rojo. Menos mal íbamos nosotros dos hablando, íbamos a 40. Ah, mi amor, y sí, chévere, ¿qué película vamos a ver? Película la que nos pasó. Se pasa el primero, dos en carrera, esos dos muchachos estaban enganchados, compitiendo, y el primero se pasó el semáforo en rojo y yo alcancé a frenar. Y este chino, cuando volteé, mira, ¡pa! No nos acordamos más de la película con mi esposo. Que gracias al Señor Dios ha trabajado de mis emociones, porque yo lo vi chiquito. Un ex campeón nacional en artes marciales, cinturón negro. Todo se me revolvió al ver a mi esposa en el piso y las emociones se me salieron. Y en ese momento, mire, tan lindo el Señor, mandó un ángel, iba a quitar, preciso iba pasando el guitar. No, pastor, tranquilo, yo me encargo. Y sacó el guitar allá, ¡ya, pa! ¡Pague! No, mentiras. No, eso no hizo el guitar. Eso no hizo el guitar. Pero me ayudó a mi esposa a mirar que no estuviera se pudo arreglar algo y bueno. Pero usted se imagina donde uno no haya sido tratado por el Señor. No, el propósito se pierde. Entonces uno no puede ser Hasatán, porque o lo atacan a uno o nuestras emociones, ¿el qué hace? Él manipula las emociones para que la gente no se afirme en la fe. Por eso somos una iglesia en proceso. Tremendo, ¿no? Diga conmigo, una iglesia en proceso. Un proceso que nos toca el Señor y nos viene afirmando en la fe, pero nos viene sanando nuestras emociones. Tan lindo, Dios, ese trabajo que el Señor hace en nosotros como iglesia, es precioso. Y ya lo que dice la Escritura. Y entonces los discípulos dijeron, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de ¿quién? Del Señor. ¿Qué le está diciendo el Señor? Crucifíquese cada día. Y dígame si como cristianos en este tiempo no nos toca crucificarnos cada día. Magdalenita, usted maneja. ¿Cuántas veces la cierran en el día? ¿No le toca crucificarse? ¿O sale por la ventana? ¡Oiga! No, le toca crucificarse. ¿Cómo? Sí. Nos toca crucificarnos. ¿Cuántas veces en el día lo cierran, Dieguito? Yo tengo el libro de no puedo bajar el libro. Ah, bueno. Señor, Dios dijo, como no he podido trabajar de la emoción, le trabajo el vidrio, se le dañó. Entonces, familia, si hay algo hermoso que nosotros tenemos en esa afirmación de la fe, es que el Señor afirma nuestra fe. Por duro que parezca, no podemos esperarnos, no podemos oponernos a la Escritura ni a lo que está en la palabra del Señor. Entonces, hermoso el Señor acá. Y vea lo que dice el versículo número 23. 25 ya. Entonces, pero todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, su vida, por causa de mí, la hallará. Número 3, es el que practica la fe. Una iglesia en proceso, primero, es la que desarrolla la fe, es la que se afirma en la fe, pero número 3 es el que practica la fe. Diga conmigo, la que practica la fe. Si hay algo que tenemos que practicar en la fe para crecer en las cosas del Señor, nos toca practicar la fe. ¿Nos toca qué? Practicar la fe. Y la práctica de la fe de familia es tomar la palabra de Dios, dejar que el Espíritu Santo obre en mí. Diga conmigo, Espíritu Santo,
obra en mí. Eso es lo que tenemos que hacer. Que el Espíritu Santo pueda obrar en quién, en cada uno de nosotros. Pero la decisión de que el Espíritu Santo obre en nosotros, ¿de quién es? Mira el que está a su lado y le dice, suya. Tuya. Quien quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Esa decisión es una decisión personal. Amén. No es una decisión grupal, es personal. Ay, yo soy santo porque mi mamá va a la iglesia. Sí, cómo no. Ay, el Señor, yo voy a entrar al cielo porque mi mamá va a la iglesia y mi abuelo y mi papá van a la iglesia, entonces yo también soy cristiano. Olvídese, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Amén. Amén. Mi mamá ora por mí. Chévere, pero la decisión es ¿quién? De uno. Mi mamá oraba por mí muchísimo. La oveja negra de la familia era aquí, la ex oveja negra. Ahora soy blanquita, bueno, grisecita. Blanquecida. Emblanquecida, pero grisecito. Oye, mi mamá soltaba palabras y se le salía el santanderiano. Una vez saliendo de culto, salí de la iglesia y me eché un cigarro. Y mi mamá, usted sabe que salir de culto en un momento bonito, espiritual, y yo tenía la mirada puesta en las cosas del mundo. Y salí, y mi mamá dijo, ¿sabe qué? Me cogió ese cigarro y me dijo, ¡tam! Y lo pisó. Y me dijo, mire, ¿sabe qué? No voy a descansar hasta verlo detrás de un púlpito predicar. Digo conmigo, práctica de la fe. Ella vio algo que yo no veía. Practique la fe. Vea las cosas como si fuesen, aunque no estén ocurriendo. Imagínense, ella me visionaba a mí predicar. Eso es mucha fe. Porque yo lo que menos quería en mi vida era entrar a una iglesia cristiana evangélica chupabaldosas, aleluya. No, yo no era de eso. Yo era bien mundial. Había una canción por ahí de donde un vallenato, yo soy mundial, ese era yo. Entonces, practique la fe, haga los temas de fe. Quien quiera seguir al Señor cada día, tome su cruz y siga. Entonces vea lo que dice la palabra, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara a todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? O sea, ¿usted qué puede dar por el alma de otra persona? Yo no puedo dar nada por el alma de otra persona. ¿Qué va a pasar de su vida si no practica la fe? ¿A dónde quedará su alma? El cielo no será lo mismo sin usted. Cristo vino y pagó un precio para que a través de la iglesia usted conociera de la fe, se afirmara la fe y practicara la fe. Amén. Practique la fe. Las cosas que no son como si fuesen. Vea lo que dice la palabra y termino en esto. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Cristo vuelve, dice la palabra, porque entonces volverá Cristo con sus ángeles y Dios va a pagar a cada uno conforme a ¿qué? A sus obras. Pero sus obras ¿en quién? En Dios. No es por darle un mercado a alguien. Las obras son desarrollo de la fe, el resultado de la fe. No es la fe de las obras, no, la fe y el resultado de la fe son obras. Pero no es por obras que nosotros nos vamos al cielo. Es por aceptar a Cristo. Tome su cruz, crucifíquese con el Señor cada día y sigámosle. Mira el que está a su lado, tome su cruz y sígale. Sígale, siga al Señor. Y vea lo que dice la palabra.
De cierto os digo que algunos de los que están aquí no gustarán de la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venido en su reino. ¿Sabe por qué? Porque los muertos en Cristo, dice Tesalonicenses, resucitarán primero. Algunos le tienen miedo a la muerte. Uy, no, yo no. Diomedes Díaz le tenía miedo a la muerte y le llegó la huesuda, dicen ahí. Algún día le llegó. Él pensaba que por pagarle un puesto al avión, a la estatua de la Virgen, su alma iba a estar segura. Perdónenme, pero la Biblia no dice eso. Su fe no puede estar puesta en un objeto, dice Éxodo capítulo 20. Porque no te harás imágenes ni lo que está arriba del cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, y no te honrarás y las adorarás. No puedo depositar mi fe en algo hecho por los hombres. Y si no leas el Salmo, ¿qué es? 115. Que son obras hechas por los... Tienen ojos y no ven, pies y no caminan, boca y no hablan. Cualquiera el que pone la fe en ellos lo puede hacer. Son iguales a ellos. Y se hacen iguales a ellos. O sea, sordos, ciegos, mudos, inertes. Y usted no puede tener una fe inerte. Nuestro Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. O sea, es una fe dinámica. Diga conmigo, una fe dinámica. Y la fe dinámica es para una iglesia en proceso. Es una iglesia que es la que desarrolla la fe, es la que se afirma en la fe y es la que practica la fe. Diga conmigo, practica la fe. Y Él va a dar el pago según nuestras obras en Cristo Jesús. Porque dice Efesios, nosotros fuimos creados en Cristo por buenas obras en Cristo Jesús. Somos hechura suya en Cristo Jesús. ¿Sabe usted quién lo hizo? El Señor. Póngase sobre sus pies y vamos a orar en esta mañana. Y vamos a decirle: Señor, gracias en esta mañana. Y doy gracias hoy por los varones de esta iglesia, que son los primeros que vienen a desarrollar su fe y su liderazgo para con su familia. Doy gracias por las mujeres sensibles al Señor, que han dispuesto su corazón, Señor, para la obra. Señor, bendigo a los que están en casa. Declaro de tu bendición para los que están en casa y declaro, Señor, tu palabra y tu bendición en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para los que están en casa, muchas gracias y los esperamos en otra ocasión. Padre, y los que estamos acá en esta mañana,